el padre Inocencio Llama, Nistal nació en España y después de que fue ordenado sacerdote, nos mandaron a trabajar a Venezuela, asignado a la diócesis de Cabimas. Más recientemente trabajó desde 1992 al 97 como asesor de los Centros María Reina de la Paz en América y en España. Cuenta con una amplia experiencia como predicador en retiros espirituales, congresos y eventos eclesiales en más de 50 países. Qué honor tenerlo con nosotros, padre. Muchas gracias. Para mí es un honor poder hablar hoy. Gracias, gracias. Antes de la pandemia residía aquí en Miami, pero estaba en Paraguay haciendo una misión, regresando para Estados Unidos, no pudo volver a entrar y lo mandaron para España, así es que allá lo tenemos en España. Desde finales de abril empezó a ofrecernos enseñanzas por Zoom, aquí en el Florida Center for Peace, y nos ha ayudado un montón a crecer espiritualmente. También ha ofrecido enseñanzas de formación en distintos temas por Zoom y otras comunidades en España y en Latinoamérica. Así es que es autor de varios libros. Se los recomiendo mucho cuando tengan una oportunidad. Únanse a nosotros a escuchar sus prédicas, son preciosas. La palabra es suya, Padre. Vamos a comenzar con una breve oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Del Hijo Santo. Amén. Bueno, un saludo caluroso de esperanza, de optimismo a este Congreso Internacional Ministerio Amigos de María. Y una manera especial también de felicitar que llevan trabajando años en este ministerio. Y una palabra también de aliento para los que están comenzando ahora. Es uno de los ministerios más hermosos que tienen los Centros Marianos Reina de la Paz y más necesarios. No son lo suficientemente abundantes en el mundo, se necesitan todavía mucho más, pero evidentemente ustedes son sal de la tierra, luz del mundo y también unos hijos especiales de la bienaventurada Virgen María. Bien, me han señalado una conferencia, Vocaciones Religiosas y de Laicos, Base Bíblica. Comienzo diciendo que en el Antiguo Testamento no había ninguna comunidad religiosa en Israel. Hubo un tiempo de los esenios, pero no era una comunidad propiamente religiosa, un grupo llamado de los esenios en el pueblo de Israel. Incluso en el Nuevo Testamento, en la escritura del Nuevo Testamento, no hay ningún texto bíblico que hable expresamente, directamente de la vida religiosa. Sí hay textos bíblicos que nos hablan indirectamente de la vida religiosa. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, entre las cosas importantes que hizo, la más importante es morir por nosotros en la cruz, es fundar la iglesia. Desde el inicio se congregó de discípulos a los cuales luego, de los cuales se escogió los 12 apóstoles y entre ellos a Simón, que le cambió el nombre de Simón por Pedro, piedra, roca. Jesús funda la iglesia y la iglesia es el pueblo de Dios. O sea, la iglesia no son los ladrillos, ¿verdad? Las paredes de un templo. Eso se llama templo. La iglesia es el pueblo de Dios. Es una comunidad de los creyentes, los discípulos de Jesucristo, que entran a ser iglesia o entramos a ser iglesia por medio del bautismo. Cristo, repito, fundó una sola iglesia. En la iglesia, que es sumamente importante creer en la iglesia,
porque es la que lleva la salvación hasta los confines de la tierra a lo largo de todos los siglos. Tenemos que saber que en la Iglesia tenemos el laicado, los laicos. La mayoría de ustedes que están en este congreso son laicos. Tenemos los religiosos y religiosas, y tenemos también el orden sacerdotal, la jerarquía. Jesucristo, cuando instituye la Iglesia, él mismo instituye el bautismo e instituye el orden sacerdotal. Por el bautismo todos entramos a ser miembros de la Iglesia, por la fe y el bautismo. La fe se nos comunica también en el bautismo. Está resultando un poquito teológica, pero es importante poner estas bases para poder entender el tema que se me ha señalado. Y luego Jesucristo instituye el sacramento del orden sacerdotal. Jesucristo instituye los 7 sacramentos, ¿verdad? El orden sacerdotal lo instituye Jesucristo el Jueves Santo, cuando instituye la Eucaristía y luego le dice a los apóstoles, ahora hagan esto en memoria mía, para que ellos hicieran lo que Jesús hizo y a lo largo de los siglos hubiera ese ministerio de la Eucaristía. También en la resurrección de Jesucristo, en la primera aparición, instituye el sacramento de la penitencia, la confesión. Entonces tenemos laicos, religiosos y religiosas que no los instituye Jesucristo directamente, sino la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, y luego la jerarquía o el orden sacerdotal. La jerarquía consta de 3 partes: el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Los diáconos, como ustedes saben, no pueden confesar, no pueden dar la unción de los enfermos, pero pueden leer el Evangelio, pueden bautizar, tampoco pueden confirmar, por supuesto, y pueden también dar la Sagrada Comunión y presidir las exequias cuando hay que hacer un sepelio, enterrar a alguien, ¿verdad? El presbiterado, que somos los sacerdotes, los padres, pues somos los instituidos por Jesucristo para bautizar, confirmar solo con permiso del obispo o en peligro de muerte lo puede hacer un sacerdote. Yo he tenido la gracia de confirmar varias veces, he sido enviado por algún obispo a suplirle en el sacramento de la confirmación, por vía de excepción. Pero el sacerdote bautiza, el sacerdote confiesa, el sacerdote celebra la Eucaristía, el diácono no celebra la misa, el diácono solamente preside una liturgia de la palabra que no es la misa. El sacerdote también administra la unción de los enfermos, preside las exequias y por supuesto predica la palabra de Dios. Estas cosas son importantes conocerlas. Y los laicos son todos los demás. Podemos ahora decir, ¿qué es o quién es un laico? Bueno, laico es ante todo un fiel, un miembro de la Iglesia a la que se ha incorporado mediante la recepción del bautismo. Es una definición muy sencilla de lo que es un laico. Un laico tiene una misión muy especial en el mundo. No tiene la misma misión del sacerdote, tampoco la misma misión de las almas consagradas o también almas religiosas. Pero antes de esto, voy a hablar un poquito sobre la, digamos, indirecta referencia que Jesús y la palabra de Dios hace de la vida religiosa. La vida religiosa es un carisma dado por el Espíritu Santo que formando una comunidad, ¿verdad? Viven exactamente en comunidad bajo unas constituciones y reglamentos aprobados por la Iglesia con el espíritu de un fundador. Cuando hablamos del espíritu, no nos referimos ahora que es una entidad, sino con el carisma de un fundador o una fundadora, para vivir los consejos llamados o los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ya queda así una pequeña definición muy sencilla. Lo que normalmente entendemos como las
religiosas. Los religiosos. Hay religiosos que son sacerdotes también y hay religiosos que no son sacerdotes. Por ejemplo, los hermanos maristas, los hermanos de lasallistas, disculpen. Los hermanos de La Salle no son sacerdotes, pero son religiosos, consagrados en voto, castidad y obediencia. Los hermanos de San Juan de Dios, la mayoría, tampoco son sacerdotes. A veces tienen alguno que otro para poder ejercer ese ministerio dentro de sus comunidades. La mayoría son religiosos, viven en comunidad, bajo un carisma, con voto de pobreza, castidad y obediencia. Esto también es importante subrayarlo de una vez. Ahora, les digo algo que es importantísimo. ¿Qué es, y perdónenme la redundancia que viene ahora, qué es más importante? ¿Ser religiosa o ser bautizado? ¿Ser obispo o ser presbítero o ser bautizado? Algunos estarán pensando ser obispo. No. Lo más importante es ser cristiano, estar bautizado. Lo que nos da a nosotros la dignidad de los hijos de Dios es exactamente el sacramento del bautismo, que es la base de todo lo demás. Por eso, y ahora quiero leer un pedacito de el apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, ustedes, habla ahora de los bautizados, son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado. O sea que todo bautizado es discípulo de Jesucristo, es fiel de Jesucristo y es llamado a la santidad. Y forma parte de esa iglesia e incluso es sacerdote, profeta y rey. Y ahora aquí hay que aclarar algo de inmediato. Hay dos tipos de sacerdocio. Algunos quizás esto nunca lo escucharon. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. En el sacerdocio ministerial solo están diáconos, presbíteros o sacerdotes y obispos. El cardenal no es un nuevo sacramento del orden, ni siquiera el papado tampoco, pero son esos tres órdenes que les he dicho. Y repito, diácono, presbítero y obispo. Bien, esos son los tres órdenes sacerdotales. Pero hay el sacerdocio de los fieles es distinto al sacerdocio ministerial. El sacerdocio de los fieles y es una gracia que Dios les da al estar bautizados, también consagrados a Dios por el bautismo, para ofrecer en el nombre de Jesús sacrificios al Padre Celestial para gloria de su nombre. ¿Qué sacrificios presentan ustedes los que son laicos? El cumplimiento de su deber, el ministerio de la cruz, el estudio, el trabajo, cualquier sufrimiento, todo lo que deriva al mismo tiempo de un compromiso de trabajo. Por ejemplo, le pueden ofrecer el sacrificio de estar en este ministerio de los amigos de Jesús y de María. Por eso ofrecen ese sacrificio. Y el sacerdote o el obispo, no el diácono en esto, ofrecen el sacrificio in persona Christi, representando a la cabeza de Cristo, o sea, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso ofrecen luego los sacrificios de los fieles, se unen al sacrificio de Cristo en la cruz y se presentan al Padre Celestial. Y todos ustedes laicos no solo son sacerdotes en el sacerdocio, repito, común de los fieles, sino que también son profetas en sentido amplio de la palabra, porque en sentido estricto ya no hay ningún profeta. El último profeta, pues, fue Juan el Bautista, y Jesús, que más que profeta es la misma palabra. Pero en sentido amplio, profeta es aquel que escucha la palabra de Dios y luego dice a los demás lo que ha escuchado.
Cuando una persona medita la palabra de Dios, tiene inspiraciones, medita también la interpretación que da la iglesia y luego lleva a los demás ese mensaje, está obrando exactamente con esa relación de profeta. Aquel está transmitiendo la palabra de Dios a los demás. Sacerdote, profeta y rey. Cristo es el Rey de Reyes. ¿En qué medida somos reyes? Porque no somos esclavos de nada. Y además, nosotros somos los dueños de este mundo, porque Cristo nos lo ha otorgado. Nos ha otorgado la libertad y la gracia de poder ser parte del reino de Jesucristo. Y evidentemente somos reyes en ese sentido de la palabra, porque somos libres. Y al unirnos a Cristo, a nosotros nos pertenece la tierra, el mundo, el cosmos, la historia e incluso la salvación eterna. Por eso el valorar uno, el hecho de ser laico, es sumamente importante. Tristemente, en algunas ocasiones en la iglesia ha habido se ha subrayado mucho la parte jerárquica, mucho clericalismo, y no se ha valorado a los laicos. Desde el Concilio Vaticano II, sobre todo, se le ha dado un puesto muy grande al laico. Yo veo que los laicos hoy nos están empujando a los sacerdotes en el buen sentido de la palabra. El laicado tiene hoy una fuerza muy grande y eso es parte de la nueva evangelización. Bien, con respecto a la fundación, a la institución del sacramento, no sacramento de la vida religiosa, del carisma de la vida religiosa, voy a usar unos textos bíblicos. El primero es el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 12. Dice así: hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Es palabra del Señor. ¿Quién era o qué es un eunuco? Voy a dar una definición del Papa San Juan Pablo II. Un eunuco es una persona, el eunuco es el varón, que tiene defectos físicos, los cuales hacen imposible la procreación en el matrimonio. Vamos a decirlo de una manera más clara de la que dijo el Papa. Un eunuco es una persona que por algún defecto físico no puede tener intimidad con una mujer, por ende no puede procrear. En algunos casos han esterilizado, ¿verdad? Extrayendo las células procreativas de algunos varones en algunos países como castigo por violación. Eso sería un eunuco. Jesús utiliza esta expresión, ¿verdad? Le repito, hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. ¿Por qué? Por un defecto físico. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. No es físicamente aquí hacerse eunuco como una operación quirúrgica, sino que deciden, ¿verdad?, no tener intimidad con ninguna mujer y, por supuesto, no casarse también por esa razón. Entonces, está hablando aquí de un celibato, o si queremos, entre comillas, de una virginidad. Normalmente, cuando se aplica a la mujer, se habla de virginidad, y cuando se habla del hombre, se habla de celibato. No hacer uso de la sexualidad, ¿verdad? En este caso, no por imposibilidad, sino como una vocación y un llamado. Esa decisión es una decisión voluntaria y es una decisión sobrenatural porque se hace por causas realmente sobrenaturales. Voy a explicarles el contexto, es muy importante. En el pueblo judío, el pueblo de Israel, no había manera de concebir que una mujer no se casara o que un hombre no se casara. O sea, no se podía entender porque además todas las familias y todas las mujeres anhelaban ser la madre del Mesías. De tal manera que, por ejemplo, cuando una mujer
no tenía hijos. Era un trauma terrible para ella, porque dice, ya no pueden hacer de mí o de mi descendencia el Mesías. Por eso era un honor tener hijos. Y entonces no se podía entender en ese ambiente del pueblo judío una consagración a Dios en el voto de la castidad. Pero ya Jesús aquí, en este Mateo 19:12, ya nos está dando, ¿verdad?, una orientación de que hay personas en la iglesia que él instituye que se hacen eunucos por el reino de los cielos. O sea, deciden no usar la sexualidad ni fuera del matrimonio, ni dentro del matrimonio por el reino de los cielos. Este es un texto bíblico que nos hace ver la base de lo que puede ser la vida religiosa. Es parte, pues, de la conferencia que me invitaron a dar. En ese mismo capítulo, pero en los versículos 16 al 38, lo voy a buscar en un minutito, también capítulo 19, del 16 al 38, también podemos tener una lucecita al respecto. Bien, les recuerdo la primera parte del texto. Se acerca un joven rico y le dice a Jesús, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna, para ir al cielo? Y Jesús le dijo, tú sabes lo que está escrito, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, etc. Y dice el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Y aquí viene ahora la expresión de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Es palabra del Señor. Se ha llamado a la vida religiosa también vida de perfección. O sea, el que es religioso tiene la vocación de dedicar directamente, por entero, su vida al Señor. Los laicos también la dedican, pero indirectamente, en la familia y en el trabajo que tienen que hacer en el mundo y en el ambiente donde viven. Por eso aquí Jesús nos está hablando indirectamente de otro de los votos de la vida religiosa, que es la pobreza, ¿verdad? Le dice a un rico, despréndete de todo lo que tiene, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme, si quieres ser perfecto. Claro, probablemente este muchacho que era bueno, sin embargo tenía su corazón apegado a las riquezas. Y aunque no había robado, sin embargo eso le imposibilitaba el camino de la perfección. Tenemos el ejemplo de Jesús, que por supuesto célibe. Tenemos el ejemplo de San Juan, que era muy joven, el apóstol más joven, célibe. Tenemos el ejemplo de San Pablo, que tampoco se casó, era también célibe. O sea, una persona que no vivía en la vida religiosa como comunidad, que no había sido instituida, pero ya estaban viviendo el espíritu de la vida religiosa. Voy a usar un texto de San Pablo, que es importante y nos va a ayudar un poquito también sobre esto. Es de la primera carta a los Corintios. Un segundito nomás. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 7 al 33. Repito, capítulo 7, versículos del 7 al 33, aunque no leeremos probablemente todos, sino unos pedazos. Comienzo diciendo así lo que dice San Pablo. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Explico. San Pablo dice, yo desearía que todos los seres humanos fueran como yo. O sea, que no se casen, sino que fueran célibes. Y él continúa. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo.
Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido. Bien, y luego dice más adelante en el versículo 34, la mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu, mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En estos textos es donde se basa en la Biblia, digamos, la semilla de la vida religiosa. Esto es importante ya que era el tema, ¿verdad?, que se nos estaba dando. Ahora, no se conoció en tiempo de Jesús, en el primer siglo, ninguna comunidad religiosa, sino que luego las va fundando la iglesia y Dios a través de ciertas circunstancias, pues nos está dando una luz sobre esto. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que prácticamente toda la primera comunidad cristiana creyente se comportaba como si fuera una comunidad religiosa, excepto los casados que, por supuesto, pues sí usaban la sexualidad dentro del matrimonio. Pero miren, dice la palabra, capítulo 2, versículos 44 y siguiente. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Yo estaba investigando un poquito y no sabía lo que les voy a decir ahora, me enteré hoy. Se ha descubierto por arqueología en una cueva en Jordania, cerca de la ciudad de Amán, la primera iglesia que estaba en una cueva de 70 seguidores de Jesucristo que huyeron de Jerusalén porque eran perseguidos. Y estuvieron en esa cueva hasta que el Imperio Romano viene abajo y bueno, el Constantino da la libertad para la fe. Los 70 primeros y seguidores de Jesucristo. Y consigue luego una inscripción en una iglesia en honor a San Jorge que existe hoy todavía y pone, la inscripción es los 70 amados por Dios. Se retiraron ahí para vivir el cristianismo con una gran fidelidad a nuestro Señor y usaron como refugio esa cueva. No era comunidad religiosa. Un poquito antes de esto que estoy nombrando, sí surgieron dentro de la iglesia, también en algunas cuevas, en algunas montañas, sobre todo hombres, varones, dedicados a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Lo hicieron en lo que se llama la vida eremítica, o también los anacoretas. Eremita o anacoreta era aquel que se retiraba a un lugar solitario para perfeccionarse en su vida religiosa. Y también algunos lo hicieron en tiempos de persecución del emperador Decio, por ejemplo, y de algún otro emperador romano. Se retiraban a esos lugares y ellos tenían una vida común, una vida en comunidad. No basta estar reunidos en una vida de comunidad, tienen que hacer los que son religiosos voto de pobreza, de castidad y de obediencia. El voto de pobreza significa que no tendrían nada propio, todos de la comunidad. El voto de castidad, pues el no hacer uso de la sexualidad, sino ofrecérsela a Dios. Y el voto de obediencia, obedecer a su superior según las constituciones y los reglamentos. Bien, se me va el tiempo que se me había dado. Les invito a vivir su auténtica vida de laicos y fundamentalmente ustedes tienen que hacer lo siguiente, miren, llevarle Cristo al mundo donde ustedes están y llevar el mundo donde ustedes están al corazón de Cristo. O sea, lleven a Jesús a su familia, a su lugar de trabajo, a su lugar de diversión, al mundo. Eso es misión de los laicos. Y luego, al mundo donde viven, se lo van llevando al corazón de Jesús. Por eso los laicos
están llamados a la santidad en ese estado de vida y también a evangelizar y ser testigos de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos ricamente y que sean unos santos laicos con perseverancia. Si Dios llama a alguien a la vida religiosa, no dude en seguir el camino discernido, por supuesto, al cual Jesús les puede llamar hoy. Amén.